de pie, vamos a orar, hermanos. Bendecimos y alabamos tu nombre, oh Dios. Damos gracias por tu Santo Espíritu, por el Paracleto, por ese Consolador que ha sido enviado a nosotros. Pero te damos a ti también gracias porque tú eres el Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Oh Dios, ayúdanos a creer tu palabra, ayúdanos a creer tus promesas, ayúdanos a confiar en ti. Gracias, Señor, por el privilegio de estar en este momento, en este lugar y no en ningún otro. Ayúdanos a regocijarnos en tu palabra, a ser edificados, estimulados, animados a seguir corriendo la carrera cristiana. Haznos instrumentos en tus manos para traer gloria a tu nombre. Bendice tu palabra por lo que ella es. Que tu nombre sea exaltado en medio de tu pueblo. Oramos, Señor, que tengas misericordia de nosotros, y lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Hace muchos años, una hermana dominicana de nuestra iglesia se casó con un joven norteamericano y se fueron a vivir a los Estados Unidos. Y apenas en el 2012, es decir, hace 5 años, nuestro hermano fue detectado con un agresivo cáncer que después de detectado duró solamente un mes. Fue algo sumamente rápido. Antes de su muerte, uno de sus pastores, Gary Hendricks, escribió en su blog un artículo con el título "Cómo Richard me está ministrando". Su nombre era Richard Bordeshaw. Y su pastor escribió algo como esto: Richard ha hecho el llamado de que él desea ver a sus hermanos de tal manera que sea confortado por sus ministraciones de oración y por la palabra de Dios. Sin embargo, todo aquel que ha visitado a Richard sale con un sentido distintivo de haber sido ministrado. Sí, yo sé lo que estamos supuestos a decir y lo que muchas veces decimos. Aún así, estar con Richard es chocante. Él está obviamente recibiendo ayuda de Cristo en cada dimensión de su necesidad. Él está dando testimonio alegre y naturalmente a aquellos que le atienden en la comunidad médica y a cada visitante del cual él no conoce su estado espiritual. Él está dedicándose a sí mismo a comunicar estas cosas que él considera más necesarias a Marisol, su esposa, y a cada uno de sus hijos. Richard está redimiendo su tiempo en medio del dolor y las visitas médicas y las visitas de un sinnúmero de hermanos, amigos y vecinos. Él está redimiendo su tiempo para el mayor bien de su familia. Tal vez nos sentimos avergonzados porque no podemos pensar estar en el lugar de Richard y hacerlo tan bien como él lo ha estado haciendo. Dice el pastor: yo me siento así. Es importante reconocer, sin embargo, que Richard no está haciendo esto por sí solo. El Cristo viviente está derramando su gracia en su corazón y Richard está disciplinando su tristeza y miedo para enfocarse en esta gracia. Nuestro hermano debe ser admirado por buscar gracia y rendirse a sí mismo enteramente a esta gracia y a la voluntad de Dios. Aún así, debemos recordar que es Cristo quien lo está fortaleciendo perfectamente en gracia para esta situación. Esto es solamente un extracto de todo lo que su pastor escribió. Y en la providencia de Dios, este escrito me llegó unos días después, cuando yo estaba a punto de predicar una porción de las Escrituras que nos hablan acerca de cómo nuestras aflicciones pueden y deben ser de bendición a otros. Me refiero al texto en 2 Corintios capítulo 1 versículo 3 al 7. 2 Corintios capítulo 1 versículo 3 al 7. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones,
para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. La manera en que vamos a tratar esta breve porción es sencilla. Vamos a ver en primer lugar la explicación de este texto. Luego vamos a ver las implicaciones de este texto para entonces concluir con la aplicación del texto. Sencillo. Veamos la explicación. El tema del sufrimiento por causa del Señor es un tema que corre a todo lo largo de la epístola de 2 a los Corintios. Y en un momento determinado, en la defensa que el apóstol Pablo está haciendo de su llamado divino a ser apóstol, él cita con regularidad, como una prueba de su apostolado, todas las aflicciones por las que él ha pasado. Él habla de una manera específica de sus aflicciones por causa del Señor en el capítulo 4, en el capítulo 6 y en el capítulo 11. Usted puede encontrar allí listas específicas de aflicciones y dificultades que él ha sufrido por razón de causa de Cristo. En ese sentido, posiblemente, 2 a los Corintios es el libro del Nuevo Testamento donde más detalladamente aparece la condición emocional, física y espiritual de un siervo de Dios en medio de las pruebas. Y todo ello con un propósito: para manifestar y revelar a través de su experiencia en las pruebas la gloria de Dios. De hecho, 2 a los Corintios es la epístola del Nuevo Testamento donde aparece mayormente, en mayor número, la palabra gloria. No hay ninguna otra epístola del Nuevo Testamento donde la palabra gloria aparezca más. En 19 ocasiones. Por eso, alguien dijo: esta doctrina es una hebra de oro en la textura de esta epístola que nos cuenta la vida diaria de los creyentes. Y no hay que esperar mucho cuando uno se adentra en la epístola para encontrarse con el tema. Ya en el mismo primer capítulo uno se topa con el tema. Inmediatamente después de la acostumbrada salutación que el apóstol Pablo daba en sus epístolas, hechas en los versículos 1 y 2, ya en el versículo 3, él escribe la porción que nosotros acabamos de leer. Y una de las cosas que llama la atención en una porción tan corta es la cantidad de veces que aparecen dos palabras. En 5 versículos, hermanos. En 5 versículos aparece 10 veces el verbo consolar o el sustantivo consolación. 10 veces en 5 versículos. Y el término aflicción o tribulación aparece 6 veces. Así que, independientemente de que todavía no hemos entrado en explicar lo que está tratando, solamente con estos detalles nosotros sabemos que tiene que ver con aflicción y con consolación, porque es muy abundante el término. Y podemos decir que el apóstol Pablo está enfocando o diciendo que la consolación de Dios en la tribulación produce alabanza a Él, y la consolación de Dios en la tribulación produce consolación a los demás. Esos son los dos asuntos que él trata. En el versículo 3 vemos cómo la consolación de Dios en medio de las aflicciones produce alabanza a Él. Contrario a lo que humanamente podríamos esperar de alguien que ha pasado por muchas dificultades y aflicciones de este lado del sol, el apóstol Pablo inicia la sesión con unas palabras de alabanza. Dice él: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él toma una conocida bendición judía, bendito sea Dios, y la convierte en una bendición cristiana, añadiendo
que Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y es interesante que la palabra que se traduce bendito allí es una palabra que no se utilizaba nunca para referirse a los hombres. Siempre se usaba para referirse a Dios, y es una palabra que expresa gratitud y adoración. Luego Él usa dos aspectos de la naturaleza, de la esencia de la persona de Dios, que están íntimamente ligados con el tema que Él va a tratar. Él alaba a Dios como Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿De cuántas maneras puede uno referirse a Dios? Son tantos los atributos que Él tiene, son tantas sus glorias, que uno pudiera hacer una lista extensa de todas las formas que uno se puede referir a Dios, y que de hecho en las Escrituras encontramos que los siervos de Él se refieren a Él. Sin embargo, Él escoge dos aspectos de la naturaleza de Dios que están íntimamente relacionados con el tema que Él va a tratar. Él dice que Dios es el Padre de misericordias. Es como si dijera, es el Padre más misericordioso. Ustedes recuerdan esta mañana que hablábamos un poquito de cómo la misericordia de Dios es una parte intrínseca de su propia naturaleza. Cómo allá en el monte Moriah, cuando Dios lo escondió en una peña para mostrarle su gloria, cuando Dios pasó lo que Él proclamó a sí mismo, su esencia, de diversas maneras Él quería dejarle entender que Él era misericordioso, clemente, tardo para la ira, grande en misericordia. O podemos pensar en el Salmo 103. Oigan lo que dice el Salmo 103 en el versículo 8 y 17. Dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y luego en el versículo 17 dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. ¿Ustedes recuerdan el contexto del Salmo 103? Estos dos versículos están en el Salmo 103. Y posiblemente ustedes no recordaban estos versículos, pero muy posiblemente sí recuerdan cómo ese salmo empieza. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es quien corona tu alma de favores y de misericordias. Él es quien rescata del hoyo tu vida. En otras palabras, todo lo bueno que tenemos proviene de la misericordia de Dios, porque Él nos da mucho más abundantemente de lo que nosotros merecemos. El profeta Miqueas lo expresa de una manera gloriosa en Miqueas capítulo 7 versículo 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad, no retuvo para siempre su enojo? Y esto me encanta, porque se deleita en misericordia. Una cosa es que uno haga misericordia, pero es más que ahí. No es que hace misericordia, es que para el Señor es una delicia, es un deleite. Es que cuando Él hace misericordia, es como que Él se siente que está expandiendo toda su gloria para que los demás la puedan ver. Es un deleite, es un gozo para Dios ser misericordioso. Evidentemente, cuando dice luego Dios de toda consolación, esto es un resultado lógico de su misericordia. Si Él es el Padre de misericordias, su misericordia lo mueve a estar pendiente de su pueblo. ¿Para qué? Para consolarlo en medio de las dificultades. Isaías capítulo 51 versículo 12, Él dice: yo soy vuestro consolador. Isaías 66 versículo 13, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Dios dice: yo soy el que los voy a consolar, como un Padre misericordioso que soy. ¿Ustedes recuerdan cómo se llama a Dios en Romanos 15:15? Se nos dice allí que Él es el Dios de la paciencia y de la consolación. Es por eso precisamente que procede a afirmar Pablo en nuestro texto que ese Dios, en el versículo 4 dice: ese Dios de toda consolación es quien nos consuela en nuestras tribulaciones. ¿Por qué? Porque consolar es parte de su forma de ser. Y cuando Dios se muestra tal como Él es, ¿ustedes saben cuál es la respuesta natural nuestra? Adoración, alabanza, magnificencia, honra. Cuando vemos a Dios tal cual es, no tenemos ninguna otra respuesta lógica, racional, que no sea
caer a sus pies y decir: Señor, pero tú eres increíble. Señor, tú eres único. Y Él no solamente es el Señor, Él es nuestro Padre Celestial. Pero no es todo lo que muestra el texto. En el versículo 3 el texto nos muestra que la consolación de Dios en la tribulación produce alabanza a Él. Pero en los siguientes versículos, del 4 al 7, el tema es que la consolación de Dios en la tribulación produce consuelo a otros. Uno de los propósitos de las aflicciones es que podamos compartir con otros la consolación que recibimos en medio de ellas. Eso es lo que está diciendo. Dios nos manda aflicciones para luego consolarnos en medio de las aflicciones, y luego nosotros podamos consolar a otros que son afligidos con la misma consolación con que nosotros fuimos consolados mientras estábamos en aflicción. Qué interesante. Dice versículo 4: nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Versículo 6: pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Hermanos, si hay algo claro en la Escritura, y parece que las Biblias de los que sustentan el Evangelio de la Prosperidad tienen muchísimos pasajes borrados. ¿Ustedes saben qué es claro de tapa a tapa de Génesis a Apocalipsis? Que las aflicciones son parte intrínseca de la vida cristiana. Claro, a la gente le encanta oír que tú no vas a sufrir porque tú eres hijo del rey, y que a ti lo que te va a ir bien en esta vida. ¿Quién no quiere oír eso? Hasta yo, siempre y cuando sea verdad. Pero no es la verdad. No es la verdad. Las aflicciones son parte intrínseca de la vida cristiana. En Hechos 14:22 dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Y el apóstol Pablo no lo dice porque se lo contaron. El apóstol Pablo no está hablando de esto porque hubo unos hermanos de una iglesia que le dijeron. No, el apóstol Pablo está hablando de su propia experiencia. Por razones de tiempo no voy a leer esta porción, pero en 2 Corintios capítulo 11, 24 al 30, es impresionante lo que él menciona. Ha recibido azotes, ha sido azotado, apedreado, descolgado de un muro, de todo. Era un hombre que había sufrido todo tipo de aflicciones. Sin embargo, era un hombre que seguía dando gloria a Dios por la forma en que él se comportaba en medio de esa aflicción. Ahora, lo consolador de este texto es que nos dice: sí, abundan las aflicciones. Ay, espérate. Pero también abunda la consolación de Dios. Menos mal, menos mal. Versículo 5: así como abundan las aflicciones, así abunda la consolación de Dios. Y hermanos, es que la aflicción nos capacita ante los ojos de los demás para consolarlos. Cuando hemos pasado por aflicciones y venimos a otros en una aflicción similar a la que nosotros hemos tenido, los demás sienten que los entendemos, que nos podemos identificar con ellos y ellos con nosotros. Cuando usted se acerca a una madre que ha perdido un hijo, usted puede traer la palabra de Dios y la persona, si es creyente, tiene que recibirla. Pero de verdad, posiblemente esa persona va a recibir mejor ese consuelo de alguien que ha pasado por esa experiencia. Porque dice: tú sabes lo que es perder un hijo. ¿Y saben qué? No, yo no sé lo que es perder un hijo. Yo tengo la palabra de Dios y puedo traerla y tratar de consolarte, pero yo no he pasado por esa experiencia. Y tú tienes razón, hay un aspecto de esa experiencia que yo no puedo ni siquiera entender. Yo puedo imaginar, pero yo no puedo entender lo difícil que es. Bueno, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que él había pasado por una cantidad de aflicciones tan y tan grande y de tanta variedad que él podía consolar a cualquiera. Es como yo puedo consolar a cualquiera porque yo he pasado casi por todo. Por eso dice el versículo 4: para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Y cómo la aflicción nos capacita? Oh, hermanos, proveyéndonos de experiencias que compartir, recibiendo la gracia de Dios en medio de esas experiencias, para que entonces después nosotros podamos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Esa es la forma en que Dios lo hace.
Hermanos, en medio de una aflicción difícil, Dios puede usarnos aún sin nosotros hablar para estimular a otros por la forma en que nosotros enfrentamos la aflicción con la ayuda de Dios. Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 14. Dice el apóstol Pablo: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Déjenme traducir en lo que el apóstol Pablo está diciendo. Estoy preso, pero ¿saben qué? No se preocupen, que esta aflicción de estar preso ha servido para que los hermanos se animen. Ay, ¿cómo, Pablo? Oh, Pablo estaba preso y él no estaba mandando cartas preso. Ay, hermano, oren por mí, esto sí es duro. Ay, hermano, por favor, que la causa la pasen rápido, que yo estoy desesperado. No, así no era que Pablo escribía. Pablo escribía: estoy preso aquí, mientras tanto le predico al guardia, le predico a los jueces, le predico a todo el mundo. Y algunos se han convertido. Y entonces los hermanos dicen: pero ven acá, yo no estoy preso, yo no lo estoy predicando a nadie. No, espérate, yo me siento avergonzado. Yo veo a Pablo en una condición peor que yo, y él está glorificando a Dios, y yo estoy aquí sentado haciendo nada. Es precisamente eso. Somos estimulados, somos consolados, enfrentados en la forma en que manejamos las aflicciones. En el versículo 5, el apóstol Pablo se refiere a las aflicciones de Cristo, lo que nos indica que esto es una referencia primaria al sufrimiento que se padece en virtud de nuestra unión e identificación con Cristo. Pero hermanos, la aflicción a la que Pablo se refiere, aunque está relacionada principalmente a la aflicción sufrida por causa del Evangelio, no es únicamente a ella que se refiere, sino a todo tipo de aflicción. Aún la afirmación del versículo 5 es consoladora. ¿Qué dice? Que las aflicciones pueden ser muchas, pero para cada una de ellas hay consolación. El Señor dice: sean pocas o sean muchas, no te preocupes, que esa misma cantidad de consolaciones te van a venir. Tú tienes 3 aflicciones, el Señor te va a mandar 3 consolaciones. Tú tienes 17 aflicciones, el Señor te va a mandar 17 o 20 consolaciones. Por decirlo de alguna manera, muy simple. Así que, hermanos, ser verdaderos, genuinos creyentes no nos exonera del sufrimiento, pero nos asegura la consolación de Dios. Eso es lo que la Biblia enseña. Finalmente, el apóstol Pablo tiene la certeza de que ellos también serán consolados en la medida en que sean afligidos. Dice el versículo 7: nuestra esperanza, ¿cuál es respecto de vosotros? Oh, es firme, es segura. ¿Por qué? Pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo seréis en la consolación. Él no está diciendo: así como ustedes son compañeros en las aflicciones y ya yo he sido liberado, así también ustedes van a ser liberados. Eso no es lo que él está diciendo, porque él no puede decir eso, porque no hay promesa para ello. Lo único que él tiene seguro es que ustedes van a ser consolados. En Hechos 12 meten preso a Jacobo y a Juan. A Jacobo lo matan y a Juan lo sueltan. ¿Por qué? Porque Dios quiso glorificarse en la vida de Jacobo a través de la muerte, y quiso glorificarse en la vida de Jacobo a través de Pedro a través de la liberación. Así que Dios trabaja de una manera individual con cada uno de los suyos. No hay promesas de que Dios va a hacer esto o aquello en términos de resultados, pero sí hay promesas de que no importa cuál sea nuestra situación, la consolación de Dios siempre va a venir a nuestras vidas. De eso sí hay promesas. Bien, esta es la explicación de esta breve porción de 5 versículos. Veamos ahora en segundo lugar cuáles son las implicaciones. Bueno, mis hermanos, es claro a través de lo que hemos visto que nuestras vidas no se tratan principalmente de nosotros, sino de Dios y de su gloria. Esa visión egocéntrica que tenemos y bajo la cual vivimos normalmente es fruto de las inclinaciones pecaminosas de nuestro corazón. Pero la visión del Señor es otra. Dios nos ve a cada uno de los que somos de su pueblo como parte de una comunidad, y somos solamente un hilo en sus manos en el tapiz que Él está tejiendo para glorificar su propio nombre. No somos el centro del universo. Dios lo es. Repasando este material, me llegó a mi mente una canción
compuesta por el hermano de David Barceló, un pastor en España, Samuel Barceló. La canción dice: no se trata de mí, yo no soy el que importa, sino de la persona digna de toda gloria. No es de mí que se trata. Hermanos, la existencia de este lado del sol no se trata de mí, ni se trata de ti, se trata de Dios y de su gloria. Y podemos decir eso, sí, es verdad, lo entendemos. Pero hermanos, es en las condiciones de aflicción donde debemos recordar esto. En teoría lo sabemos, pero tendemos a olvidar esta verdad cuando las aflicciones nos tocan. Y de lo que hemos visto, las aflicciones son una grandísima oportunidad para honrar el nombre del Señor. Nosotros sabemos por las Escrituras que nada, absolutamente nada viene a nuestras vidas sin propósito. Con Dios no hay accidentes. Nada es accidental. ¿Por qué? Porque servimos a un Dios soberano que tiene control sobre todo. Y la meta o el fin de toda su creación es que su nombre sea glorificado. Y esto nos incluye a nosotros como instrumentos en sus manos para lograr dicho propósito. Esta verdad lo vemos a lo largo de toda la Escritura. Pensemos en 1 Corintios capítulo 10 versículos 6 al 11, por ejemplo. Miren, 6 y 11, miren cómo dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Este tipo de situación pecaminosa de los israelitas, no solamente que está registrada en la Biblia para amonestarnos a nosotros. Fíjense, ahí no solamente dice que está escrito, dice que le sucedieron. Pero ¿cómo que le sucedieron? Pues entonces Dios los llevó a pecar. No, ellos pecaron responsablemente. Pero Dios es tan glorioso que utiliza aún el pecado de los hombres sin Él ser responsable para lograr sus propósitos. Ese es el Dios que tenemos. Estas cosas les acontecieron para que ustedes sean enseñados. Repite lo mismo en el versículo 11. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. O pensemos en el caso de Job. Todo el mundo lee el caso de Job y entiende: ay, qué historia más bella. ¿Tú quisieras ser Job? Yo amo al Señor. ¿Tú quisieras que Dios se glorificara en tu vida como lo hizo en la de Job? Si tú lo quieres, tengo que confesarte que tú eres mejor creyente que yo. Porque yo pienso en algo así, a mí me da temblores. Wow, un hombre perfecto, recto delante de Dios, testificado por Dios mismo. Y entonces Él le permite a Satanás que le quite todas sus posesiones, incluyendo su familia, porque las posesiones no son nada. Su familia. ¿Con qué propósito? Para que Job tuviera el privilegio de conocerlo más de cerca. Señor, ¿y tú no tienes otra forma de hacerme que yo te conozca más de cerca, que no sea quitándome mi familia? Bueno, ¿cuántas historias de Job usted conoce? Él no anda haciendo eso con todo el mundo, pero alguien tenía que ser Job, porque en sus planes Él quería utilizarlo. ¿Y saben qué? Cuando Él lo hizo, eso entra dentro de lo que nosotros hemos estado cantando desde ayer, que Dios todo lo hace bien. Sí, eso entra dentro de eso y a nosotros nos parece bien. En el caso de Job. ¿Y en el de nosotros? No sabemos lo que Dios pueda querer o tener en nuestras vidas. El caso de la esposa de Ezequiel. Ezequiel está predicando en medio de la cautividad. Y Dios le manda muchísimas profecías con muchísimo simbolismo. Y en una de esas Dios le dice: te voy a quitar a tu esposa para darle un mensaje al pueblo. Vuelvo y digo, quizás usted es más espiritual que yo, pero yo tengo que admitir que si a mí me pasa eso, yo estoy seguro que me pasa por la cabeza: Señor, y para tú eso impío decirle algo, tú no le puedes quitar la esposa a otro, tiene que ser la mía. O sea, aquí todo el mundo está haciendo lo que quiere, todo el mundo está pecando, yo soy el siervo tuyo, entonces a quien tú le vas a quitar la esposa es a mí. Es una reacción humana. Pero Dios entiende que eso es lo mejor. Ay, pero yo no lo entiendo así. Pues si nosotros entendiéramos a Dios, fuéramos Dios. Lo único que entendemos de Él es el borde de su manto. ¿Y cuál era el propósito? Él no solamente le dice que se le va a quitar, sino le dice: te la voy a quitar y no la llores.
Señor, ¿y cuál es el propósito? El propósito es que cuando ellos te vean que tú pierdes la esposa y tú no la llores, ellos vean que la destrucción que viene sobre ellos es tan rápida y tan grave que ni siquiera van a tener tiempo de llorar. Uy. Bueno, Dios usa a los suyos como Él quiere. O pensemos en el caso del ciego de nacimiento, en Juan capítulo 9, versículo 1 a 11. Ustedes recuerdan cómo se acercaron al Señor. Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Usted sabe lo que está diciendo? Sí, eso mismo que usted entendió, eso es lo que está diciendo. Que Dios hizo que naciera ciego para que cuando tuviera 20, 35 años, quién sabe, porque no recuerdo qué es la edad, entonces Dios lo sanara y Dios fuera glorificado. Ups. Hermanos, Dios es el Dios de la ceguera, de la mudez, del cáncer, de la sordera, del síndrome del Down y de cualquier otra situación de salud. Estas condiciones no solamente suceden, sino que son parte del plan de Dios para nuestras vidas, con el propósito expreso de que podamos ser instrumentos para su gloria. ¿Cuántas personas han conocido a Cristo a través del testimonio de Joni Eareckson? Joni Eareckson es una jovencita, bueno, ya no es una jovencita, es mayor que yo. Y aunque yo soy un medio joven, bueno, no. Joni Eareckson es mayor que yo. Cuando tenía 16 años, se tiró de cabeza en el mar pensando que la marea estaba alta y se rompió el cuello. Dios la postró parapléjica por el resto de su vida. Pero hermanos, esta joven, en lugar de echarse la vida amargada por una situación tan difícil, entendió que Dios usó esto para hacerla a ella un instrumento de proclamación de su verdad y de su gloria. ¿Quién quiere ser Joni Eareckson? Bueno, yo no quiero, pero la actitud debe ser, Señor, yo no quiero, pero la verdad no es lo que yo quiera, es lo que tú quieras. Es lo que traiga mayor gloria a tu nombre, aunque a mí no me guste, aunque para mí sea duro. Dios hace las cosas siempre con propósito. Lamentaciones capítulo 3, versículos 31 y 33. Porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Ahí la traducción no nos ayuda. Porque cuando uno oye que no lo hace voluntariamente, uno dice, pero ¿cómo que no lo hace voluntariamente? ¿Lo hace por coerción? No, hermanos. La idea aparece mejor en la Biblia de las Américas. No lo hace por gusto. Literalmente es de su corazón. En otras palabras, Dios no trae aflicciones a nuestras vidas como si eso le trajera placer a Él, porque eso estaría en contra de su misericordia. No, Él no se deleita en hacernos sufrir, sino que en su perfecta sabiduría y su perfecto amor sabe exactamente qué es lo que más nos conviene a nosotros, lo que más le conviene a los demás. Y aunque no lo entendamos ni lo creamos, a veces lo que más nos conviene es la aflicción. Dios siempre persigue su gloria y nuestro bien, sin que estas cosas sean antagónicas. En ese sentido, mis hermanos, la resignación no le glorifica y no nos hace bien a nosotros ni a los demás. Bueno, ni modo, tú sabes, hay que cogerlo como venga. ¿Qué se va a hacer? No, esa no es la actitud que Dios espera que nosotros tengamos en la aflicción. Es más bien la actitud de ser sincero y decirle, Señor, esto me duele muchísimo, Señor, yo estoy sufriendo esto, pero Señor, yo quiero glorificarte en medio de esto. Es diferente. No es resignación, es aceptación gozosa, que lo vamos a convertir en un motivo para que su nombre sea exaltado. Pensemos en el caso de Lázaro. Juan capítulo 11, versículo 1 al 5. Se le acercan, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. En otras palabras, lo que está diciendo es lo siguiente:
nosotros sabemos el resto de la historia. Él se quedó a propósito un poco más para dejar que Lázaro muriera. Ay, pero por favor, ¿y cómo va a ser que si él tiene la capacidad de impedir que muera, él lo deja que muera para después resucitarlo? Ah, pero es que no le amaba. Él amaba a Lázaro, a Marta y a María. No lo hizo por odio, sino por amor. Por amor a ellos y por amor a su propio nombre. En 2 Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo le ora a Dios que le quite un aguijón que él tenía. 3 veces le ora a Dios. Y Dios le contesta: no te lo voy a quitar. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En otras palabras, Pablo sabía que se lo habían dado para que la grandeza de las revelaciones no lo exaltara demasiado. Yo no quiero que tú andes por ahí orondo, porque entonces eso me quita gloria. Yo te voy a dejar ese agujoncito ahí para que tú te recuerdes que lo que tú tienes fui yo que te lo di. Y dice Pablo que cuando él entendió que eso glorificaba a Dios, dijo: no, pues está bien, no hay problema, déjamelo. ¿Por qué? Porque para mí es más importante tu gloria que mi situación personal. Versículo 9. Por tanto, de buena gana, dice Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Con frecuencia, posiblemente escuchamos del beneficio que traen las pruebas y aflicciones a nuestro carácter. Y esto es una enseñanza amplia en la Escritura. Ustedes recuerdan lo que dice Santiago: hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo que me goce con las pruebas? ¿Por qué, Pablo? ¿O por qué, Santiago? Bueno, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. En otras palabras, gózate en las pruebas, porque es lo que Dios hace para moldear tu carácter. Ahora, el énfasis que estamos viendo esta noche no es ese. Eso es una verdad. Pero las pruebas hacen otra cosa. No solamente te moldean a ti, sino que te capacitan a ti para poder ser de bien a otros, en la medida en que tú le consuelas con la consolación que tú has recibido en medio del Señor. Así que hay muchos por qué que no sabemos. Señor, ¿y por qué me viene esto a mí? Señor, ¿y por qué me está pasando esto? Y Señor, ¿por qué tú permites? Hay muchos por qué que nosotros no sabemos. Pero por lo menos de esta noche en adelante sí sabremos un para qué. Para que Dios pueda consolarte y después tú puedas consolar a otros con esa consolación que tú recibiste de Dios. Eso es un para qué. Pastor, mire, excúseme, a mí me da temor decirlo, pero eso a mí me parece como un poquito cruel. ¿Sabe por qué? Porque estamos demasiado centrados en nosotros mismos. Estamos acostumbrados a pensar solo en lo que tiene que ver con nuestra vida individual. Crecemos y ya aprendemos qué cosas caen bien cuando se dicen y qué no. Un niño no tiene reparo en mostrar que ellos creen que son el centro del universo. Usted mira a un niño de 2, 3, 4 años y es obvio que ellos creen que lo más importante del universo completo es lo que ellos quieren. Cuando nosotros crecemos, ¿saben qué? Eso no se nos quita. Nosotros aprendemos que decirlo suena feo. Entonces no lo decimos. Pero vivimos así. Es como si el centro de la vida es cumplir nuestros deseos. Y aparte de eso, entonces afuera nos engañan diciéndonos que sí, que es así. Tú lo deseas, tú te lo mereces. Tú lo quieres, hazlo. Bueno, no es así que funciona. Tú y yo no somos el centro. El centro es Dios. Ahora bien, todo lo dicho no significa que no podamos ser consolados por alguien que haya sufrido poco o que no haya pasado por una dificultad similar a la nuestra. No, mis hermanos, no significa eso. La palabra de Dios es suficiente. Así que puede ser alguien que traiga la palabra, que no ha pasado nunca ni cerca por la aflicción que nosotros estamos pasando, y debemos ser consolados por la palabra misma de Dios. Sin embargo, definitivamente hay un elemento, un tono, una identificación que ayuda a ser consolado cuando esa consolación es recibida por parte de alguien que ha pasado por la misma experiencia. Y eso es lo que nosotros vemos aquí en el texto. Bien, esa es la implicación. Tú no eres el centro, yo tampoco. Dios es el centro.
Pero ¿cuáles son las aplicaciones? ¿Qué tiene que ver esto con nuestras vidas? ¿Qué significa esto para ti y para mí? Bueno, mis hermanos, lo que significa es que tenemos la responsabilidad de compartir con otros las consolaciones que hemos recibido de parte de Dios. De hecho, la palabra consuelo proviene del latín y significa hacerse fuerte conjuntamente. Oigan, hacerse fuerte conjuntamente. Así que en su propia etimología, la palabra consolar elimina el individualismo. Elimina el individualismo. Es conjuntamente hacerse fuerte con otros. Así que se implica que uno fortalece al otro. Pensemos entonces, ¿qué pasa cuando no recibimos el consuelo de Dios? No porque Él no lo da, sino porque nuestra actitud lo impide. Porque estamos amargados y concentrados y nos alejamos de Dios y molestos, que cómo va a ser yo que he sido fiel al Señor todos estos años y mira lo que Él me envía. Bueno, eso sucede. No quiero ver a nadie, estoy molesto, esto no es posible, Dios me ha fallado. Tú le estás fallando a Dios, porque Dios quiere consolarte. Tú no estás dejando consolarte. Y por lo tanto, tú no vas a poder consolar a otros en el futuro cuando estén pasando por circunstancias como esa. Cuando nos amargamos por nuestras dificultades, estamos olvidando o negando el carácter de Dios. Estamos negando que Él es misericordioso. Estamos negando su amor. Estamos negando su sabiduría. Estamos negando su capacidad de consolar. Así que, hermanos, déjenme decirles lo siguiente. Yo no los conozco aquí íntimamente a ustedes, pero yo puedo decir esto con toda seguridad. Cada uno de los que estamos aquí en esta noche ha pasado, está pasando o pasará por aflicciones. Sin temor a equivocarme. Todos los que estamos aquí, cada uno ha pasado, está pasando o pasará por aflicciones. La principal pregunta es, cuando esto suceda, ¿estaré yo glorificando a Dios en medio de ellas? Aún más específicamente, ¿serán tus aflicciones fuente de consuelo y estímulo a los demás? Eso es una pregunta vital que tenemos que hacernos a la luz de este pasaje. ¿Están tus aflicciones, están mis aflicciones bendiciendo a otros? Eso es lo que Dios espera y lo que expresa a través del apóstol Pablo en este pasaje. Hermanos, debo confesarles algo. En ese tiempo que me estaba preparando para predicar de este pasaje, tuve que luchar con la siguiente idea que me venía vez tras vez. Marcos, no te pongas a hablar de eso, no sea que el Señor te mande una aflicción ahora para que muestres en la práctica lo que tú estás predicando. Es como, deja eso, no te metas ahí, habla de otra cosa. Gracias al Señor no le hice caso a ese pensamiento, porque ese pensamiento es un pensamiento natural. Sí, naturalmente pecaminoso. ¿Por qué razón? Porque ese pensamiento implica dos cosas. Revela dos males. El primer mal, una resistencia tan grande que tenemos hacia el dolor. Es como que no estamos hechos para eso. No quiero dolor en mi vida, no quiero aflicción, no quiero dificultades. Pero al mismo tiempo, una idea distorsionada de cómo es Dios. A veces pensamos en Dios como que Él es un matagozo cósmico, como que Él está ahí mirando a nosotros, y entonces ve al hermano fulano como que está gozando demasiado. ¿Por qué te está gozando tanto? ¡Fue una aflicción! Y aquí está el otro, ¡ay, feliz de la vida! El Señor esto, aquello. No, está demasiado contento. ¡Fue! Y le tira otra. Así que a veces pensamos, vuelvo y digo, no lo expresamos así porque suena feo. Pero a veces en nuestro interior es como, ¿o no les ha pasado a ustedes que cuando tienen periodos largos, que no hay aflicción, no hay nada, y todo bendición, ustedes están creciendo en el Señor, están disfrutando de su comunión, en la iglesia las cosas están caminando bien, va creciendo, las almas se están convirtiendo, los santos están siendo edificados, su familia se está convirtiendo, y usted dice, esto está como demasiado bien, en cualquier momento viene una aflicción? ¿No le ha pasado a usted? Hermanos, eso es una mala imagen de Dios.
Es como que estoy demasiado contento, en cualquier momento Dios me va a frustrar. No, Dios es bueno. En el tiempo del bien, goza del bien. En el tiempo del mal, considera, dice Salomón en Eclesiastés. Y hermanos, ¿ustedes saben qué sucedió? En la providencia de Dios, yo conversé con los hermanos aquí y decidimos que este era el sermón que yo iba a predicar. Y después de tomar esta decisión, apenas el domingo antes, hace hoy una semana, me entero que mi segunda hija tiene leucemia. Es como, ¿tú quieres hablar de eso? Yo te voy a ayudar para que lo hagas bien. Entonces, hermanos, es algo doloroso, es algo que me asusta, es algo que me preocupa, pero sobre todas las cosas, lo que yo quiero es que Dios sea glorificado por mí, por mi hija y por su esposo. Y que sea lo que sea que Dios vaya a hacer, nosotros podamos consolar a otros a través de nuestra actitud en medio de la enfermedad. Porque si aparte del mal mismo de la enfermedad, nosotros añadimos el mal de nuestra actitud, las cosas no funcionan bien. Yo no tengo control sobre la enfermedad de mi hija, Dios sí, pero yo sí tengo control en la forma en que yo la voy a afrontar. Y eso Dios espera que yo lo haga de una manera que pueda ser de bendición a otros. Yo espero que el Señor me ayude. Espero que el Señor me ayude. Quiero concluir con el ejemplo que inicié, leyendo un escrito de un hermano que estuvo con Richard. Este hermano estuvo hasta el final con el hermano Richard, que falleció. Y él escribió algo que él tituló: "Gracias, Richard, por estas lecciones de vida para vivir mientras muero". Él dice lo siguiente: "Cuando Richard fue diagnosticado con cáncer, yo quería ayudar a mi querido hermano en alguna manera. Pero poco sabía yo que Richard sería el que haría el mayor bien. De hecho, estoy seguro que Richard hizo el mayor bien. Mientras mis ojos veían a mi querido hermano, que definitivamente estaba comenzando a sentir el agresivo cáncer consumir su cuerpo, él, gentil y amorosamente, ministró gracia a mi corazón y me alentó a seguir a Cristo sin importar las circunstancias de su vida. El hermano Richard me recordó varias veces de cuán bueno Dios había sido para con él, aún en medio de su batalla contra el cáncer. Richard me recordó que Dios le había dado más de 40 años de vida. Él dijo que él no merecía esos años y que él realmente quería servir a Cristo a través de su cáncer y ser de bendición para todos aquellos a su alrededor. A lo largo de la noche, cuando Richard estaba despierto y necesitaba atención, sus primeras palabras hacia mí eran: Dios es tan bueno, Dios es tan bueno". Mientras finalizaba la mañana del viernes, nuestro querido hermano tuvo una noche dificultosa. Era evidente que su cuerpo se estaba debilitando y que el resto de las horas de su peregrinaje aquí se estaban acercando al final. Así que le pregunté si podíamos cantarle un himno y él asintió con su cabeza. Con los himnarios en nuestras manos, pensé en este himno que la gracia de Dios estaba demostrando tan vívidamente en la vida de Richard. El himno se titula "Todo el camino me lleva a mi Salvador". Encontramos la página y comenzamos a cantar. Richard se unió a nosotros sin ningún himnario y cantó la primera sección de corazón antes de no poder continuar. Las verdades y promesas contenidas en este himno me enseñaron que en ningún momento el Padre Celestial de él se había apartado de él. El despliegue vibrante de la fe y confianza de nuestro hermano trajo a casa la realidad de que realmente Dios es grande. Sus promesas son ciertas y podemos decir con confianza que Jesús nos lleva todo el camino, no parte del camino,
No 3/4 del camino, sino todo el camino, hasta que llegamos a ese abrazo bendito que se extiende por los siglos de los siglos. En ese momento comencé a darme cuenta que mi querido amigo y hermano vivió su vida de tal manera que cuando llegó la muerte a la puerta de su casa, él no había desperdiciado su vida. Su vida fue corta, pero fue vivida al máximo. Nuestro hermano amó a su familia, a su esposa, a sus hijos, a su iglesia, pero sobre todas las cosas, él amó profundamente a su Salvador y Redentor, el Señor Jesús. Antes del cáncer, él era una luz brillante y un ejemplo para nosotros. Pero a través de su prueba, nuestro hermano ahora era una llama encendida, y nos maravillamos de la gracia de Dios manifestada y nos regocijamos mientras él era una llama encendida para la gloria de Cristo. Hermanos, recordemos, nosotros no estamos hablando aquí de un santo del pasado. Estamos hablando de un hombre como tú y como yo de los otros días, que decidió que las aflicciones en su vida no solo iban a glorificar a Dios en su vida propia, sino también en la de todos los que estaban a su alrededor. No hay forma, hermanos, de evitar las aflicciones de este lado del sol. La gran pregunta es, ¿cómo vamos a reaccionar cuando llegan? O nos quejamos, nos amargamos y hacemos infeliz a todo el que está a nuestro alrededor, o permitimos a Dios consolarnos y así poder ser de consuelo y estímulo a otros por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Tenemos la oportunidad de glorificar a Cristo de muchas maneras. No, yo no espero que el Señor se lleve a mi hija. Yo espero que el Señor la sane. Pero la última palabra la tiene Él y no yo. Y yo espero que cualquiera que sea su palabra, mi hija, su esposo y yo, demos gloria a su nombre y estemos capacitados para consolar a otros en el futuro. Que el Señor nos ayude y que el Señor les ayude para cuando tengamos esos tiempos en nuestras vidas. No hay nada más glorioso que ver a personas como nosotros, pecadores como nosotros, siendo instrumentos en las manos de Dios para que su nombre y el de Jesucristo sean exaltados. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por ser el Dios de toda consolación. Gracias por ser bueno, amante, tierno, paciente, sabio. En momentos de prosperidad es fácil seguirte. Ayúdanos a hacerlo en todo tiempo, sin importar las circunstancias. Y ayúdanos a poder proclamar que nuestro Dios es un Dios digno de ser amado, obedecido, temido, creído, glorificado. Que no seamos un estorbo en tus manos, sino un instrumentos para la gloria tuya y del Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Gracias por darnos tan gran esperanza. Te creemos. Ayuda nuestra debilidad y nuestra incredulidad, y haznos hombres y mujeres que te aman por encima de todas las cosas. Ministranos por tu Espíritu. Oramos con gratitud en el precioso nombre de Jesucristo. Amén.